Cuando paré el camión esa mañana, no me imaginaba que estaba a punto de tomar la decisión más importante de mi vida. Venía manejando tranquilo por la carretera Federal 57, en pleno desierto de San Luis Potosí, cuando algo me llamó la atención a la orilla del camino. Era una carreta vieja, parada de lado, con dos mulas cansadas al frente, y un hombre con tejana sujetando con fuerza el brazo de alguien. Una muchacha. Ella tiraba el cuerpo hacia atrás, tratando de soltarse, pero el agarre de él era demasiado firme, demasiado posesivo. Pasé despacio. Por instinto, miré, y fue cuando ella giró la cara. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y en ese segundo lo vi todo. El pavor, el desespero, la certeza de que si nadie se detenía, ella estaba perdida. Tenía el brazo marcado de moretones y la ropa sucia de tierra. Y justo adelante, una de esas rejas de madera que llevan a los ranchos grandes, donde la ley es otra, donde el que entra ya no sale. Debí haber seguido de largo. Todo trailero lo sabe, en pleito de marido y mujer, nadie se debe meter. Pero aquello no era un pleito, era una entrega forzada. Y cuando ella me miró de esa manera, no pude. Pisé el freno y todo cambió. Suscríbete al canal y comenta desde qué ciudad me ves, porque esta historia todavía no termina. Yo ya he recorrido todo México de frontera a frontera. Conozco cada curva traicionera de la Rumorosa, cada tope escondido en las carreteras de Michoacán, cada gasolinera olvidada entre Zacatecas y San Luis. 32 años en la carretera, 32 años cargando fletes, soledad y algunas decisiones que preferiría haber dejado atrás. Mi nombre es Osvaldo, pero en el camino todos me dicen El Vado. 53 años, pelo canoso, panza de cerveza y cigarro y una cicatriz fina que me cruza la ceja derecha. Regalo de una bronca que yo no quería empezar, pero que tuve que terminar. Manejo un Kenworth T600 modelo 95, azul deslavado, con calcomanías de la Virgen de Guadalupe y de San Judas Tadeo en las puertas. No es que sea muy religioso, pero en la carretera uno se agarra de cualquier protección. Aquella mañana de septiembre, salía de San Luis Potosí con destino a Monterrey. Garga de telas, plazo apretado. El sol todavía no calentaba de verdad, pero ya se sentía el vapor subiendo del asfalto como una amenaza. El olor a diésel mezclado con tierra seca entraba por las ventanas abiertas. Prefiero así. El aire acondicionado gasta combustible, y cada litro cuenta cuando eres hombre camión. La carretera estaba sola, solo yo, el rugido del motor y ese silencio pesado que solo el desierto conoce. De vez en cuando, una carreta jalada por mulas o algún carro viejo. Nada que llamara la atención, hasta que lo vi, allá adelante, en la curva después de la gasolinera abandonada, esa que tiene las bombas oxidadas y el letrero caído, una carreta parada a la orilla. Justo frente a ella, una cancela de madera vieja, medio chueca, que daba a un camino de tierra roja, de esos caminos por los que entras y no sabes si vas a volver. Yo ya había pasado por ahí antes, varias veces, y siempre lo supe. Esa reja era un límite. Del otro lado había rancho, poder y gente a la que no le gustan las visitas. Bajé la velocidad sin pensarlo mucho, solo por curiosidad. Pero entonces vi al hombre, tejana, camisa de botones abierta hasta el pecho, cuerpo flaco pero correoso, brazo estirado sujetando la muñeca de alguien, una joven. No debía tener más de 20 años, demasiado delgada, ropa sencilla, chanclas, el pelo amarrado de cualquier forma, y en sus ojos, miedo. No ese miedo de un susto repentino, era el miedo de quien ya sabe lo que viene. El hombre tironeaba, ella resistía, pero sin fuerza, como quien ya se dio por vencida aunque el cuerpo sigue intentando luchar. Pasé despacio. Miré por el retrovisor lateral. Tenía la rodilla raspada, con sangre fresca escurriéndole por la espinilla. Se había caído o la habían tumbado.
El apretón en su brazo dejaba marcas moradas incluso desde lejos. Mi pie dudó sobre el acelerador. No es asunto tuyo, Vado, pensé. Pleito de pareja nadie se mete. O peor, puede ser el padre, el hermano o el patrón. Cualquier cosa que no vas a arreglar parándote. Conozco este camino. Conozco al tipo de gente que usa la tejana de esa forma. No piden, no negocian, mandan. Y el que desobedece, bueno, hay fosas clandestinas repartidas por estas tierras que ni los mapas registran. Iba a seguir. Pero entonces ella giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los míos. No fue un ruego, fue un grito silencioso. Era la mirada de quien sabe que, si cruza esa reja, se acabó. El hombre gruñó algo que no alcancé a oír. Tiró con más fuerza. Ella tropezó, casi se cae de nuevo, pero él la sostuvo del brazo, arrastrándola. «¡Entra ya!», le gritó. Esta vez sí lo escuché. Mi mano tembló en el volante, porque yo ya le había dado la espalda a algo así antes. Una vez, hace 15 años, una muchacha en la calle, siendo empujada a un carro por 2 hombres. Pasé de largo. No es mi problema, me dije a mí mismo. 3 días después, encontraron su cuerpo en un baldío. Nunca supe si era la misma muchacha, pero nunca dejé de preguntármelo. Y ahora, otra vez, el mismo peso, la misma elección. Solo que esta vez, algo dentro de mí gritó más fuerte que el miedo. Pisé el freno. El Kenworth chilló. El motor rugió fuerte. El polvo se levantó como un aviso de guerra. La carreta se detuvo. El hombre de la tejana giró la cara despacio. La joven, Ana, yo aún no sabía su nombre, tiró su cuerpo hacia atrás intentando soltarse, pero él no la soltó, solo apretó más fuerte. Abrí la puerta de la cabina. El golpe del metal hizo eco en el silencio del desierto. Bajé despacio, sin prisa, porque la prisa demuestra nerviosismo, y los nervios en estos momentos te matan. Pisé el suelo. El sol me pegaba fuerte en la nuca y el sudor me corría por la espalda. Mi corazón latía rápido, pero mi voz salió firme. «Suéltala». El hombre sonrió con una mueca torcida, burlona. «No se meta, trailero, no es su asunto». «Suéltala», repetí. «Ahora». Él dio un paso al frente, arrastrando a la joven con él. Ella temblaba entera. «Esto es cosa de familia. Ella ya tiene destino, ya está comprometida. Y usted no sabe con quién se está metiendo, mi buen». No respondí, no discutí ni traté de convencerlo. Giré el cuerpo, miré directo a ella y le dije, «Súbete, ahora». Ana no lo pensó. Tiró del brazo con fuerza y esta vez él, sorprendido, la soltó. Ella corrió con los pies descalzos sobre la tierra caliente, con la respiración entrecortada y el miedo estampado en la cara. Subió a la cabina y cerró la puerta de un golpe. El hombre dio un paso adelante y su mano fue directo a la cintura. No supe si traía arma y no quise averiguarlo. Subí al camión, abrí el switch y pisando a fondo, arranqué. La carreta se quedó atrás, pero el peligro no. Porque en este camino, yo lo sabía, todo tiene dueño, y ese hombre no se iba a quedar de brazos cruzados. Miré por el espejo. Estaba parado en medio de la carretera, con la tejana puesta, inmóvil, mirando, y en el asiento del copiloto, Ana temblaba, abrazada a sus propias rodillas, llorando en silencio. Yo aún no lo sabía, pero ese frenazo lo había cambiado todo. Porque detenerse fue fácil, lo difícil iba a ser escapar. Los primeros 15 kilómetros fueron en silencio. Yo manejaba mirando más al retrovisor que hacia adelante, esperando ver una camioneta, una moto, cualquier cosa viniendo tras nosotros. Pero la carretera seguía sola, solo polvo y sol. Ana estaba encogida en el asiento, con las rodillas contra el pecho y los brazos envolviendo sus piernas. Tenía la cabeza apoyada en el vidrio. Ya no lloraba, pero su cuerpo seguía vibrando con pequeños espasmos, como si el miedo no se hubiera ido, sino que solo hubiera cambiado de lugar.
Quise decir algo, preguntarle si estaba bien, decirle que todo saldría bien, pero las palabras no salían, porque no sabía si todo iba a estar bien, ni siquiera sabía si había hecho lo correcto. El motor roncaba bajo, el olor a diésel mezclado con sudor llenaba la cabina. Prendí un cigarro con la mano temblorosa y le di una calada profunda. ¿Fumas?, pregunté, solo para romper el hielo. Ella sacudió la cabeza. No. Hubo otro silencio. Me pasé la mano por la cara, sintiendo el sudor. Pensé en parar en un paradero, comprar agua. Tal vez ella necesitaba comer algo, pero tenía miedo de detenerme, miedo de quién pudiera venir detrás. Cuando llegamos a la altura de una ranchería pequeña, de esas que solo tienen 3 calles y una iglesia vieja, ella finalmente habló. Gracias. Su voz salió débil, ronca, como si hubiera pasado horas gritando. La miré de reojo. Había levantado la cabeza. Tenía los ojos rojos y la cara sucia de tierra y lágrimas secas. No tienes que agradecer, le dije. Sí tengo. Usted no sabe lo que hizo. Lo sé. Te saqué de ahí. No. Usted me salvó la vida. Soltó las piernas y estiró el cuerpo. Se pasó la mano por la cara, limpiándose lo que podía, y respiró profundo. Entonces empezó a hablar. Su nombre era Ana Cristina, 21 años, nacida y criada en un pueblo llamado Arroyo Seco, que ni siquiera aparece en el mapa. Hija de un campesino. Su madre murió en el parto de su hermano menor, que tampoco sobrevivió. Ella cuidaba la casa, a su padre y a los pocos animales que les quedaban. Era una vida sencilla, dura, pero era vida. Hasta que su padre se enfermó a principios de año. Fiebre alta, una tos que no paraba. Fue empeorando y necesitaba medicinas, un médico. Pero no tenían dinero y la clínica más cercana estaba a 40 kilómetros, sin transporte ni nada. Fue entonces cuando apareció el hombre de la tejana. Se llamaba Evaristo, dueño de tierras, ganado, poder. Uno de esos hombres que mandan en toda la región, sin necesidad de un cargo político. Allí la ley era su palabra. Evaristo ofreció ayuda, pagó al doctor, compró las medicinas, llevó al padre de Ana a la ciudad, lo internó y lo curó. Él salvó a mi papá, dijo Ana con la voz temblorosa. Y yo creí que era por bondad, pero no. Cuando su padre mejoró, Evaristo regresó a cobrar. No quería dinero, la quería a ella. Dijo que yo era el pago, que mi papá había aceptado, que me llevaría a su rancho para cuidar la casa. Pero yo sabía... Hizo una pausa y tragó saliva. Yo sabía que no era solo para eso. Su padre intentó negarse. Dijo que conseguiría el dinero de otra forma. Pero Evaristo no aceptó. Dijo que el trato ya estaba hecho y que la palabra dada era una deuda que se pagaba, y esa mañana fue a buscarla. Mi papá no estaba, había salido a trabajar al campo de un vecino. Evaristo aprovechó y me agarró sola. Dijo que si gritaba o corría, mataría a mi padre, que tenía gente vigilando y que si no iba con él, mi papá no vería el sol de mañana. Dejó de hablar y se limpió la cara con el dorso de la mano. Así que fui, me subí a la carreta y me quedé callada, hasta que llegamos a esa reja, y ahí miré hacia el otro lado y vi... Empezó a temblar. Vi que si pasaba de ahí, nunca más iba a salir. Fue cuando intentó escapar. Saltó de la carreta y corrió, pero Evaristo la alcanzó, la tumbó y la arrastró de vuelta. Y en ese momento fue cuando yo pasé. Escuché todo en silencio, con las manos apretadas al volante y la mandíbula trabada. Cuando terminó, no supe qué decir, porque aquello no era solo una historia triste, era una realidad que yo ya conocía. Lo había visto antes. Hombres poderosos, mujeres usadas como moneda de cambio, familias atrapadas en deudas que se volvían cadenas. ¿Tu papá sabe que te llevaron?, pregunté.
Ella negó con la cabeza. No, debe estar regresando ahora. Me va a buscar, verá la casa vacía y lo sabrá. ¿Y Evaristo va a ir tras de ti? Ana me miró y en su mirada vi la respuesta. Él no olvida y no perdona. Se me revolvió el estómago. ¿Cuánta gente tiene? Muchos. Su rancho es grande. Tiene capataces, gente armada, gente que hace lo que él dice sin preguntar. Miré por el espejo otra vez. Aún nada. Pero sabía que era cuestión de tiempo. ¿A dónde quieres ir?, pregunté. Se quedó callada un momento y luego dijo: tengo una tía en Monterrey. No hablo con ella hace años, pero es la única familia que me queda fuera de aquí. Monterrey, mi destino. Coincidencia o no, yo iba para allá. Está bien, le dije. Te llevo, pero tenemos que ser listos. Si viene tras nosotros, tenemos que estar lejos. Ana asintió, pero el miedo seguía ahí, en sus ojos, en su respiración. Y yo sabía por qué. Porque Evaristo no era el tipo de hombre que se rinde. Y en esta carretera, donde la ley casi no existe, hombres como él se sienten reyes. Pisé a fondo el acelerador. La carretera seguía recta, pero el peligro venía pisándonos los talones. Pasamos por Matehuala a media tarde, una ciudad pequeña pero con movimiento, carros, motos, gente en la calle. Pensé en pararme a cargar combustible y comprar algo de comer para Ana. No había probado bocado desde que subió al camión. Solo se quedaba mirando por la ventana como si esperara ver a alguien aparecer en cualquier momento. Yo también tenía hambre, pero el nudo en el estómago no me dejaba pensar en comida, solo en ganar distancia. Entre más lejos de Arroyo Seco mejor, pero cuando vi la gasolinera a la entrada de la ciudad, la aguja del diésel ya estaba casi en la zona roja. No podía arriesgarme, tenía que cargar. Me acerqué a la bomba y apagué el motor. El silencio volvió, pesado. Voy a bajar, le dije. Tú quédate aquí, cierra con seguro. No le abras a nadie. Ana me miró asustada. ¿Y si viene alguien? Nadie va a venir, mentí. Pero si pasa algo, gritas. Estoy aquí cerquita. Echó el seguro en cuanto salí. Oí el clic y vi cómo se encogía de nuevo en el asiento. El despachador era un chavo joven con la gorra hacia atrás y cara de sueño. Le pedí que llenara el tanque. Mientras ponía la manguera, prendí otro cigarro y miré a mi alrededor. Movimiento normal, nada sospechoso, pero mi cuerpo estaba tenso, como animal presintiendo la tormenta. ¿Va lejos, jefe?, preguntó el muchacho por pura plática. A Monterrey. Buena carretera, pero con cuidado con la lluvia. Dicen que viene un tormentón para la noche. Miré al cielo. Aún estaba despejado, un azul quemado, pero allá lejos, en el horizonte, se veían nubes negras formándose. Gracias por el aviso. Pagué en efectivo. No quería dejar rastro con tarjeta. Compré 2 gorditas de harina, una botella de agua y un refresco. Volví al camión. Ana me abrió. Le entregué la comida. «Come algo», le dije. Ella tomó las gorditas pero no probó bocado. Solo las sostenía, mirando al vacío. «No sé cómo pagarle esto», dijo de nuevo. «Ya deja de agradecer y come». Dio una mordida pequeña, masticó despacio y tragó con dificultad. Encendí el motor y salimos de la gasolinera. Fue entonces cuando la vi en el retrovisor. Una camioneta negra, con los vidrios polarizados, entrando a la estación justo detrás de donde yo estaba. Se me heló la sangre. Aceleré, no demasiado para no parecer que huía, pero lo suficiente para ganar terreno. «¿Qué pasa?», preguntó Ana, notando mi tensión. «Nada, solo cansancio». Pero no era nada. Era la camioneta, que ahora estaba saliendo de la gasolinera y venía exactamente en nuestra misma dirección. Manejamos otros 40 minutos. La camioneta seguía ahí atrás. No pegada, pero siempre presente, a 2 o 3 curvas de distancia, sin desaparecer. Me sudaban las manos en el volante. Traté de cambiar de ritmo, acelerar, frenar un poco, pero ella siempre se ajustaba, manteniendo la distancia. Ana se dio cuenta. «Viene alguien atrás, ¿verdad?». No quería confirmarlo
para no espantarla más de lo que ya estaba, pero mentir no serviría de nada. Viene una camioneta, no sé si es él, pero nos viene siguiendo. El rostro de ella se puso blanco como el papel. Es él. Yo sé que es él. Cálmate, todavía no estamos seguros. Yo sí lo sé, casi gritó ella. Evaristo tiene una troca negra, con los vidrios polarizados. Siempre anda en ella cuando baja al pueblo. Es él, Vado, ya llegó por mí. Mi corazón se disparó. Pensé rápido. La carretera seguía recta por unos 30 kilómetros más. Después había un entronque, una desviación hacia un camino de terracería. Tierra colorada. Llevaba a unas rancherías pequeñas. Tal vez ahí podíamos perderlo, o tal vez sería peor. Un camino de tierra. Solos, sin testigos, pero quedarnos en la Federal era garantía de que nos alcanzara. Agárrate fuerte, le dije. ¿Por qué? Porque nos vamos a salir de la carretera. Le metí la pata a fondo. El motor del Scania rugió, ganó velocidad. La camioneta de atrás también aceleró. Ahora estaba claro, venía por nosotros. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía el pecho. La carretera empezó a subir. Curva a la derecha, curva a la izquierda. Yo conocía este tramo, peligroso, estrecho. La troca se nos pegó a la defensa. Ana se agarró del tablero. Su respiración estaba agitada. «Nos va a atrapar, Vado, nos va a atrapar». «No lo va a hacer», dije, aunque ni yo me lo creía. La troca pitó. 1 vez, 2, 3. La señal para que me detuviera. No paré. Ella aceleró más. Se pasó al carril contrario. Intentó emparejarse. Le aventé el tráiler hacia un lado, cerrándole el paso. Él frenó. Se volvió a poner atrás. Pitó de nuevo. «Vado, por el amor de Dios». Ana ya estaba llorando. «Párate, párate antes de que haga algo peor. Si me paro, te lleva de regreso. ¿Eso quieres?» No respondió. Solo lloró más fuerte. La troca lo intentó de nuevo, esta vez por la derecha, pero el camino era angosto. El acotamiento era pura tierra. Si forzaba el rebase, se volcaba, pero el que manejaba era bueno, experimentado. Conocía la zona, y yo lo sabía, no se iba a rendir. Fue cuando vi el letrero. 3 kilómetros para el entronque. «Agárrate», repetí. La troca se pegó otra vez, ahora casi rozando la parte trasera. Si yo frenaba, nos estrellábamos. 2 kilómetros. Intentó pasar de nuevo. Esta vez casi lo logra. Se emparejó del lado izquierdo. El vidrio iba bajando. No miré. No quise ver quién iba adentro. 1 kilómetro. Aceleré todo lo que el camión daba. El motor gritaba. El tablero temblaba. La troca aceleró junto conmigo y entonces el entronque. Viré el volante con fuerza hacia la derecha, sin frenar. El camión gimió. Las llantas chillaron. La carga se ladeó. Casi me volteo, pero aguanté. Entré al camino de terracería levantando una nube de polvo rojo. La troca intentó seguirme, pero la vuelta fue demasiado brusca. Derrapó, se pasó de largo. Lo vi por el retrovisor. Frenó, se puso en reversa. Entró al camino de tierra también, pero ahora yo tenía la ventaja. Algunos segundos, tal vez medio minuto. Y en la terracería el peso cuenta. Le pisé a fondo. El Scania avanzó levantando polvareda. Las piedras golpeaban el chasis. Había baches por todos lados. Ana se sostenía firme, con los ojos cerrados, rezando bajito. La troca venía atrás, pero perdía terreno. Un camión pesado aguanta mejor los madrazos del camino. Rodamos 5 minutos así. El polvo era tan denso que apenas se veía nada atrás. Y entonces, milagro o suerte, no lo sé, un pueblito, chiquito, 10, 15 casas, una iglesita, una tiendita de abarrotes. Me metí entre las casas. Me estacioné atrás de la iglesia. Apagué el motor. Silencio. Ana temblaba tanto que le tintineaban los dientes. Nos quedamos ahí, esperando. La troca pasó, despacio, pero pasó. No nos vio. Siguió de frente. El polvo se la tragó. Esperé 10 minutos, 15, 20.
Nada. Respiré. Ana soltó un sollozo y se soltó a llorar con todo. Yo recargué la cabeza en el volante, con las manos temblorosas, el sudor escurriéndome. Habíamos escapado. Por lo pronto, nos quedamos parados atrás de la iglesia por casi una hora. Nadie dijo nada. Solo se oía el sonido de nuestra respiración pesada, el viento golpeando los árboles secos y allá a lo lejos, el ladrido de un perro. Ana había dejado de llorar, pero su cuerpo seguía temblando. Sujetaba el asiento con tanta fuerza que los nudillos se le veían blancos. Miraba hacia la puerta como si en cualquier momento alguien fuera a irrumpir y sacarla de ahí a rastras. Yo intentaba pensar, organizar las ideas, pero el miedo también me tenía agarrado. Hacía tiempo que no sentía eso. Miedo de verdad, no de un accidente, de una multa o de que me bajaran la carga. Miedo de morir, porque ese hombre, Evaristo, no se iba a detener. Y si descubría hacia dónde íbamos, no habría pueblo, iglesia o escondite que nos salvara. Miré por el espejo de nuevo. Nada. Solo la calle vacía, las casitas pobres con el tendedero en el patio, una gallina picoteando la tierra. «Tenemos que salir de aquí», dije, rompiendo el silencio. Ana volteó a verme, con los ojos rojos. «¿A dónde?» «No sé todavía. Pero no podemos quedarnos parados. Si regresa, va a regresar», me interrumpió. «Evaristo no se rinde, nunca. Entonces tenemos que ser más listos que él». Encendí el motor. Muy bajito, como si el ruido pudiera delatarnos. Salí despacio del pueblo. Agarré una brecha todavía más pequeña, pura terracería, llena de zanjas. El camión se sacudía tanto que parecía que se iba a desarmar. Ana se agarraba fuerte, callada. Rodamos así por más de 2 horas, sin rumbo fijo. Solo alejándome de la carretera federal, entrando cada vez más al monte. Pasé por ranchos abandonados, cercas caídas, una presa seca con el barro rajado en el fondo. El sol empezó a caer, el cielo se puso naranja, luego morado, luego oscuro. Y fue cuando llegó la lluvia. Empezó con gotas gordas, golpeando el parabrisas con fuerza. Después se volvió tormenta. El cielo se abrió, los rayos cortaban el horizonte, el ruido era ensordecedor, el camino de tierra se volvió lodo en cuestión de minutos. El camión empezó a colearse. Yo sujetaba el volante con fuerza, tratando de mantener el control, pero el fango jalaba, las llantas patinaban. «¡Vado!», gritó Ana. «Ya sé, estoy intentando». Pisé despacio el freno. El tráiler se deslizó unos metros más antes de detenerse. La lluvia caía con furia. No se veía ni a 2 metros frente a nosotros. «Tenemos que parar», dijo Ana. «No se puede seguir así». Tenía razón, pero ¿parar dónde? A mitad de la brecha. Estábamos vulnerables. Fue cuando la vi. Allá adelante, casi escondida por la cortina de agua, una construcción vieja, parecía una bodega abandonada, con el techo medio caído, paredes de ladrillo visto. No era mucho, pero era un refugio. Forcé el camión, las llantas girando en el lodo, el ruido del motor sufriendo, pero lo logré. Me arrimé al lado de la bodega, apagué todo. «Vámonos», dije. Bajamos corriendo. La lluvia nos empapó en segundos, un frío fuerte. Entramos a la bodega. Adentro olía a humedad y a viejo. Había maleza creciendo por las esquinas. Las láminas rotas dejaban que el agua goteara en varios puntos. Pero era mejor que estar a la intemperie. Ana se recargó en la pared, escurriendo, temblando. Se abrazó a sí misma. Yo me quité la camisa empapada y la exprimí. Miré a mi alrededor. Había unos trozos de madera vieja. Tal vez servían para una fogata, pero todo estaba mojado. «¿Estás bien?», pregunté. Ella sacudió la cabeza. «No, no lo estaba». «Vado, lo siento mucho por todo esto. No tenías que haberte parado. No tenías que haberte metido en esto, y ahora te estás jugando la vida por mi culpa. Yo elegí pararme. Pero no debiste.
Sí, debí, le dije mirándola a los ojos, porque si no me hubiera parado, estarías allá, y yo me pasaría el resto de mi vida preguntándome qué rayos te pasó. Ella empezó a llorar de nuevo, pero esta vez no era solo miedo, era alivio también, como si finalmente alguien la hubiera elegido a ella, como si le hubieran dicho que sí importaba. Me senté en el suelo, recargado en la pared. Ana se sentó a mi lado. La lluvia seguía cayendo fuerte allá afuera. Los rayos iluminaban la bodega de vez en cuando. Nos quedamos ahí, en silencio, solo escuchando la tempestad. Y fue en ese silencio que Ana empezó a hablar otra vez. Me contó más, cosas que no me había dicho antes, que Evaristo ya había hecho esto otras veces, con otras muchachas, hijas de peones que le debían dinero. Algunas regresaban, otras no, y nadie decía nada de lo que pasaba en su rancho, porque el que hablaba desaparecía. Hay una muchacha que desapareció hace 2 años, dijo Ana con la voz bajita. Se llamaba Juanita. Se la llevaron igual que a mí, como pago de una deuda. 3 meses después, su papá fue al rancho a preguntar por ella. Dijeron que se había escapado, que se había ido para el norte, pero nadie se lo creyó. El señor se quedó buscándola, puso la denuncia en la ciudad, habló con todo el mundo, y una noche, hizo una pausa. Una noche su casa se quemó, con él adentro. Dijeron que fue un accidente, pero todo el pueblo sabe la verdad. Se me revolvió el estómago. ¿Y la policía? Ana soltó una risa amarga. ¿La policía? La mitad de los ministeriales de la región trabajan para él. Él les paga, los protege, y el que no acepta el dinero, acepta la amenaza. Evaristo es intocable, Vado. Por eso te digo, no debiste ayudarme, porque ahora viene por ti también. Respiré profundo. Intenté verme calmado. Pero por dentro el miedo crecía. Vamos a llegar a Matehuala, le dije. Te vas a quedar con tu tía, y yo sigo mi viaje. No nos va a encontrar. ¿De verdad lo crees? No respondí, porque no estaba seguro. La lluvia fue disminuyendo poco a poco. El ruido se hizo más leve y con el regreso del silencio llegó el cansancio extremo. Ana recargó la cabeza en mi hombro, no por confianza, por agotamiento, por la necesidad de sentir a alguien cerca, y yo la dejé, porque yo también necesitaba no estar solo en ese momento. Cerré los ojos, solo un instante. Me despertó un ruido, un motor. El cuerpo se me heló. Abrí los ojos. Todavía estaba oscuro. La lluvia se había quitado, pero allá afuera, viniendo por el camino de lodo, se veían unos faros. Ana despertó también, vio la luz, se quedó de piedra. «Es él», susurró. Me levanté despacio, miré por una rendija de la pared. La troca negra, vidrios oscuros, avanzando lento, buscando. Mi corazón se aceleró a 1000. «Quédate quieta», susurré. La camioneta se acercó. Se paró justo enfrente de la bodega. El motor se apagó. Silencio total. La puerta abriéndose, pasos sobre el lodo. Ana me apretó la mano, con fuerza, temblando. Una voz gritó afuera: «Yo sé que estás ahí, muchacha. Sal ahora mismo y dejo que el trailero se vaya. Pero si tengo que entrar, los dos se van a arrepentir». «Evaristo». Ana me miró, con los ojos pelones, aterrorizada. Y por primera vez, desde que me paré en esa carretera, no supe qué hacer. El silencio después de la voz de Evaristo fue peor que cualquier grito. Ana estaba congelada a mi lado. Su mano apretaba la mía con tanta fuerza que me dolía. Sentía su pulso acelerado, o tal vez era el mío. Ya no sabía. Afuera los pasos continuaron, lentos, calculados. El lodo chapoteaba con cada pisada. Estaba rodeando la bodega. «Yo tengo tiempo». La voz volvió a retumbar. «Toda la noche si hace falta».
Pero ustedes no tienen a dónde ir. El camino es un lodazal. El camión está atascado y aquí no hay nadie en kilómetros a la redonda. Tenía razón. Miré a Ana. Ella me miró de vuelta y en sus ojos vi algo que me partió el alma. Estaba pensando en salir, en entregarse para salvarme a mí. No, susurré, firme, ni lo pienses. Vado, te va a matar y luego me va a llevar de todos modos. Si salgo ahora, por lo menos tú vives. No, repetí. Salimos juntos. ¿O no salimos? Sacudió la cabeza. Las lágrimas le corrían por la cara. No entiendes, Evaristo no olvida, no perdona. Si no me entregas, va a acabar contigo, va a acabar con tu familia, con tus amigos. Él tiene poder, tiene gente, tiene... Yo no tengo a nadie, la interrumpí. El silencio cayó entre nosotros. Ana me miró confundida. Respiré profundo. Nunca le había contado esto a nadie, pero en ese momento, encerrado en una bodega vieja esperando a que llegara la muerte, las palabras salieron solas. Mi mujer se murió hace 15 años. Cáncer. Fue rápido. Ni tiempo dio de pelear bien. Mi hijo... Tragué saliva. Mi hijo desapareció 3 años después. Se juntó con mala maña. Drogas, deudas. Un día salió de la casa y nunca volvió. Lo busqué. Fui a cada picadero, a cada callejón, a cada ciudad. Pero nunca lo hallé. Ni el cuerpo, ni noticias. Nada. Se me cortó la voz. Me limpié la cara con el dorso de la mano. Así que no, Ana. Evaristo no puede acabar con nadie mío, porque ya no queda nadie. Solo yo. Y este camión. Y esta carretera que no se acaba nunca. Ana soltó un sollozo bajito. Lo siento mucho, Vado. Yo también, dije. Pero ¿sabes qué es lo que no quiero? No quiero pasarme el resto de mi vida sabiendo que dejé a alguien más atrás. A alguien que pude haber salvado y no lo hice. Así que no vas a salir. Vamos a pensar en otra cosa. Los pasos afuera se detuvieron. Y entonces la voz de Evaristo volvió. Más cerca. Justo en la entrada de la bodega. ¡Trailero! Yo respeto a los valientes, pero la valentía sin sesos es pendejada. Usted no me conoce, no sabe quién soy yo, pero le voy a dar una oportunidad, una sola. Salga ahorita, súbase a su camión y lárguese. Lo dejo ir, sin broncas, sin deudas. Pero la muchacha se queda. Miré hacia la entrada. La silueta de Evaristo estaba ahí, oscura contra la luz débil de la madrugada. Sombrero de lado, espalda ancha, y en la mano lo vi, una escopeta. Se me heló la sangre. Estoy siendo generoso, continuó, porque usted no sabía en qué bronca se estaba metiendo, pero ahora ya lo sabe. Y si no sale... Golpeó la culata del arma contra el marco de madera. Entro yo, y de aquí nadie sale vivo. Ana se levantó, con pasos temblorosos. No, le agarré el brazo. Vado, va a disparar y... No importa. Claro que importa, vas a morir. Tal vez, pero al menos voy a morir sabiendo que lo intenté. Ella me miró como si estuviera viendo a un loco, y tal vez lo estaba. Porque en ese momento, con todo perdido, tomé la decisión más estúpida de mi vida. Me levanté, despacio, con las manos a la vista. Está bien, Evaristo, dije fuerte. Voy a salir. Vado, no, susurró Ana desesperada. Pero no me estaba rindiendo, estaba ganando tiempo. Caminé hacia la entrada. Evaristo estaba a unos 5 metros, con la escopeta apuntando hacia abajo, pero lista. 2 hombres atrás de él, sus pistoleros, uno con una linterna, el otro con un machete. Sensato, dijo Evaristo. Ahora háblale a la escuincla. No, su cara se endureció. ¿Cómo dice? Yo me voy, pero ella viene conmigo. Evaristo soltó una risa seca. Así no funcionan las cosas. Entonces mátanos a los 2, dije con voz firme. Pero ella no regresa contigo. Levantó la escopeta, me apuntó directo al pecho. ¿Cree que no me atrevo? Sé que se atreve, respondí.
Pero usted la quiere viva. Si la quisiera muerta, ya habría disparado. Así que si me mata, ella nunca va a salir de aquí por su propia cuenta. Va a tener que arrastrarla. Y eso no es lo que usted quiere, ¿verdad? Usted quiere que se vaya calladita, que acepte, como las otras. Sus ojos brillaron de puro coraje. Cuidado, trailero, está jugando un juego donde no conoce las reglas. Aprendo rápido. Silencio. El viento sopló frío. El lodo todavía escurría por la brecha. Y entonces, Evaristo bajó el arma. Está bien, dijo bajito. Vamos a hacerlo distinto. Le hizo una seña a uno de sus hombres. El tipo desapareció atrás de la troca. Regresó arrastrando a alguien. Mi corazón se detuvo. Era un hombre, viejo, flaco, con ropa de campo. Tenía la cara hinchada, un ojo morado, las manos amarradas. Ana gritó desde el fondo de la bodega. «¡Papá, Dios mío!». Evaristo sonrió. «Ahora vamos a ver si todavía quiere jugar, trailero». El papá de Ana estaba de rodillas en el lodo. Respiraba con dificultad. Le salía sangre de la nariz. Evaristo le puso el cañón de la escopeta en la cabeza. «¡Sal de ahí, Ana!», gritó. «O tu padre se muere aquí mismo, ahora». Ana salió corriendo del cobertizo. Se detuvo a unos cuantos metros, mirando a su padre, mirándome a mí, mirando a Evaristo. «Ya basta», gritó ella. «No le hagas daño. Iré con ustedes. Iré». «Ana, no», grité yo, pero ella ya lo había decidido. Caminó hacia Evaristo despacio, con el rostro bañado en lágrimas. «Llévame, pero déjalo ir a él, y deja a mi padre en paz». Evaristo sonrió de lado y retiró el cañón de la pistola de la cabeza del viejo. «Sabia elección», hizo una seña y uno de sus pistoleros agarró a Ana bruscamente del brazo. Ella no puso resistencia. Me miró a los ojos y me dijo: «Gracias por intentarlo». Quise gritar, quise correr, quise hacer algo, pero estaba desarmado, solo contra 3 tipos armados. No había forma de ganar, y entonces algo cambió. Un estruendo a lo lejos, un rugido que se hacía cada vez más fuerte. Motores, varios motores. Los faros rompieron la oscuridad de la brecha. Camionetas, 3, 4 trocas. Evaristo volteó frunciendo el ceño. Los vehículos frenaron en seco y bajaron hombres, muchos hombres, unos 10 o 15. Y al frente de ellos, un hombre mayor, de ropa sencilla y sombrero de paja. Caminó con calma hasta quedar frente a Evaristo. «Suelta a la muchacha». Evaristo dio un paso atrás, desafiante. «Esto no te incumbe, Chente». «Claro que me incumbe», respondió el hombre con firmeza, «porque esta niña es hija de gente de trabajo. Y aquí, a la gente de trabajo se le respeta y se le cuida. Ya te has llevado a muchos, ya has hecho demasiadas porquerías, pero hoy se te acabó». Evaristo miró a su alrededor, dándose cuenta de que estaba en desventaja. Eran muchos y varios venían armados. Su cara se retorció de puro coraje. «Se van a arrepentir de esta». «Tal vez», dijo don Chente, «pero no será hoy». Evaristo soltó una maldición, les hizo una seña a sus secuaces y soltaron a Ana y a su padre. Subieron a la camioneta y arrancaron quemando llanta, levantando lodo y perdiéndose en la negrura de la noche. Ana corrió hacia su padre y lo abrazó sollozando. Yo me quedé ahí, de pie, sin poder creerlo. Don Chente se me acercó. «Fuiste valiente, trailero, pero la pura valentía te puede mandar al pozo. Para la próxima, pide el paro». «¿Cómo? ¿Cómo se enteraron?» «Aquí hay ojos en todos lados», dijo él. «Ya sabíamos que Evaristo andaba tras ella. Y cuando te paraste en la carretera, alguien dio el pitazo. Nos avisaron y nos dejamos venir. Pero, ¿por qué arriesgarse?» Don Chente me miró a los ojos. «Porque ya era hora de que alguien le dijera que no a ese cabrón. Y tú fuiste el primero». Me dio una palmada firme en el hombro y se fue con los demás. Ana y su padre se acercaron a mí. Ella seguía llorando, pero ahora era de puro alivio. «Vado, me salvaste la vida». Sacudí la cabeza. «No, solo hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo».
El sol salió lentamente esa mañana. La luz fue rajando el cielo oscuro de a poco, pintando las nubes de naranja y rosa. La lluvia había lavado la tierra y el olor a barro mojado mezclado con el monte inundaba el aire. Era el tipo de amanecer que te recuerda que todavía estás vivo. Yo estaba sentado en la defensa del camión, fumándome el último cigarro de la cajetilla. Las manos todavía me temblaban un poco y me dolía todo el cuerpo, pero estaba entero. Ana estaba con su padre unos metros más adelante. Él la tenía abrazada por los hombros y ambos hablaban en voz baja. Ella lloraba de vez en cuando, pero era un llanto distinto, de esos que surgen cuando finalmente puedes derrumbarte sin miedo. El viejo estaba golpeado, pero no era nada grave. Evaristo le había pegado y amenazado, pero no había pasado de ahí. Todavía lo necesitaba para atraer a Ana. Ahora, ya libre, el hombre parecía 10 años más viejo, encorvado por el peso de casi haber perdido a su hija. Don Chente y sus hombres se habían ido poco después de que Evaristo huyó. Antes de partir, el viejo me advirtió que debíamos salir de ahí rápido, que Evaristo iba a volver. Quizás no hoy, ni mañana, pero volvería. Tipos como ese no olvidan, me había dicho, y mucho menos perdonan. Tienen que desaparecer, irse lejos y no volver nunca. Sabía que tenía razón. Me terminé el cigarro, pisé la colilla y me levanté. Ana vino hacia mí mientras su padre se quedaba atrás, dándonos espacio. «Vado», empezó ella con la voz todavía quebrada. «No sé cómo pagarte esto. Arriesgaste el pellejo por mí, por alguien que ni conocías. Hice lo que cualquiera debería hacer. Pero nadie lo hace», dijo ella con los ojos empañados. «Ya lo viste. ¿Cuántas veces pasó ese hombre frente a mí en la carretera y nunca se detuvo? A mi padre le pusieron una tranquiza y nadie movió un dedo. Pero tú te detuviste, tú peleaste». No supe qué decir, así que solo me encogí de hombros. Solo no quería cargar con otro remordimiento más. Ella me tomó de la mano y me la apretó con fuerza. «Me devolviste la vida, Vado. Me diste la oportunidad de elegir, de no ser solo una mercancía. Y eso no lo voy a olvidar nunca». Respiré hondo, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Vas a estar bien?», le pregunté. «Sí», dijo mirando a su padre. «Nos vamos de aquí. Mi padre tiene un primo en Xalapa y para allá vamos. A empezar de cero, lejos de Evaristo y de estas tierras». «¿Y tu tía en Villahermosa?». «Le voy a marcar, pero creo que Xalapa es mejor por ahora. Está más cerca y mi padre me necesita». Asentí. «Entonces, váyanse ya. Rápido. Y no miren atrás». Ella me regaló una sonrisa pequeña, cansada, pero de verdad. «¿Y tú, Vado? ¿Vas a seguir en la ruta?». Miré mi camión, viejo, correteado, con miles de kilómetros encima, pero fiel. «Es lo que sé hacer». «¿Solo?». La pregunta caló más hondo de lo que esperaba. «Sí», respondí en voz baja. «Solo». Ana me dio un abrazo apretado, de esos que dicen todo sin soltar una sola palabra. Cuando se apartó, vi que lagrimeaba otra vez. «Cuídate mucho, trailero, y gracias por todo». «Tú también, chamaca». Regresó con su padre y los dos empezaron a caminar por la brecha, de vuelta al pueblo, de regreso a algún lugar que todavía pudiera ser un hogar. Me quedé mirando hasta que se perdieron en la curva. Después respiré profundo y subí a la cabina. Encendí el motor. El Kenworth rugió, fiel como siempre, y regresé a la carretera. Manejé todo el día. Pasé por Perote otra vez, pero ahora sin detenerme. Crucé pueblos pequeños, rancherías olvidadas y tramos desiertos donde solo soplaba el viento. La carga seguía ahí, las telas para Villahermosa. El plazo ya se había pasado, pero ya no me importaba. Hay cosas que valen más que un horario de entrega. Me detuve solo una vez, en una gasolinera cerca de la desviación a Coatzacoalcos. Cargué diésel, compré un café
y me senté en una mesa de plástico afuera a mirar el asfalto. Pasaban coches, otros tráileres, cada uno con su propia historia, su destino y su carga. Y pensé en Ana, en su padre, en Evaristo y en todo lo que había pasado. También pensé en mi mujer, en mi hijo, en las decisiones que tomé y en las que dejé pasar. Durante 15 años cargué con una culpa que me carcomía por no haberme detenido aquel día, por no haber ayudado a esa otra muchacha, por haberle dado la espalda y seguir de largo. Esa culpa se había vuelto un lastre tan pesado que ya casi no sentía nada. Solo el vacío, la carretera sin fin y la soledad. Pero ayer, cuando vi cómo arrastraban a Ana, algo dentro de mí gritó, y me detuve. No porque fuera lo correcto o lo seguro, sino porque ya no aguantaba más el peso. Ahora, sentado ahí tomando un café recalentado en una parada olvidada de la mano de Dios, me di cuenta de algo. El peso había bajado. No se había ido del todo. Tal vez nunca se vaya, pero estaba más ligero. Porque esta vez hice las cosas distinto. Elegí pararme, elegí pelear. Y aunque todo hubiera salido mal, aunque Evaristo hubiera ganado o yo me hubiera quedado muerto en ese cobertizo, al menos lo habría intentado. Y eso, de alguna forma extraña, me daba paz. Llegué a Villahermosa al final de la tarde. Descargué el flete, firmé los papeles y recibí el pago. El encargado de la bodega me reclamó por el retraso, pero ni le puse atención. Solo asentí. Regresé al camión y me largué. Me quedé en un hotel de paso barato al pie de la Federal. Un cuarto sencillo, cama dura, regadera con agua caliente. Me bañé sin prisa, dejando que el agua se llevara el cansancio, la mugre y el miedo. Cuando salí, me miré en el espejo empañado. Pelo canoso, barba de varios días, la cicatriz en la ceja. Pero en los ojos había algo diferente. No era felicidad ni alivio completo, era propósito. Por primera vez en mucho tiempo sentía que había hecho algo que importaba, algo que cambiaba las cosas, que no era solo rodar, cargar, descargar y volver a rodar. Había salvado a alguien, y eso valía más que cualquier pinche flete. Esa noche, acostado en la cama, agarré el celular. Pensé en llamar a alguien, pero no tenía a quién. Abrí el cajón del buró y saqué la foto que siempre traigo conmigo. Mi esposa y mi hijo, con sonrisas congeladas en un tiempo que no va a volver. Los miré y, por primera vez en años, les sonreí de vuelta. Hoy lo intenté, susurré. Hoy quise hacer las cosas diferentes. Guardé la foto, apagué la luz y me quedé dormido. Sin pesadillas, sin despertarme a medianoche. Solo un sueño profundo y bien ganado. Al día siguiente volví a la ruta. Sin carga todavía, sin un rumbo fijo, solo manejando. Pasé por la Federal 145 de nuevo, ahora bajando hacia el sur. La carretera estaba hasta el tope, el movimiento normal de siempre. Tráileres, coches, autobuses, y en cada curva, en cada tramo, me fijaba en la gente a la orilla del camino, en los rostros que pasaban, porque ahora lo sabía. La carretera no es solo asfalto, ni kilometraje, ni carga. La carretera es gente, son encuentros y son decisiones. Y cada vez que pase junto a alguien, cada vez que vea a alguien necesitando un paro, me voy a detener. Porque aprendí que llevar carga es fácil. Lo difícil es cargar con el arrepentimiento. Y yo ya no quiero ese peso. 3 semanas después, me entró una llamada de un número que no conocía. Contesté. Bueno, ¿Vado? La voz del otro lado se me hizo conocida de inmediato. ¿Ana? Soy yo, dijo, y se le notaba la sonrisa en la voz. Conseguí tu número con los de la gasolinera. Espero que no te moleste. Para nada. ¿Están bien? Sí, ya estamos en Xalapa. Mi papá se está recuperando bien y yo ya agarré chamba en una tienda. Está difícil la cosa, pero estamos vivos y somos libres. Me da mucho gusto saberlo. Hubo un silencio por un momento. Vado, solo quería decirte una cosa. Dime. Gracias, otra vez y para siempre.
porque me diste la oportunidad de volver a empezar, de elegir mi camino, de vivir. Nunca se me va a olvidar. Se le quebró la voz al final. Respiré hondo. No tienes nada que agradecer, Ana. Tú también me diste algo a mí. Ah, ¿qué cosa? Un motivo para seguir adelante. Se quedó callada, pero se sentía la emoción del otro lado de la línea. Cuídate mucho, trailero. Tú también, chamaca. Colgué y miré la carretera frente a mí. Larga, infinita como siempre, pero ahora era distinta, porque ahora sabía que la carretera no se lo traga todo. A veces te devuelve algo, y a veces, cuando te detienes, te encuentras a ti mismo. El camino tiene muchos kilómetros, pero lo que se queda no es la distancia, sino lo que hacemos en los encuentros, en las paradas, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando. Osvaldo era solo un trailero más. Ana, solo otra muchacha. Pero cuando sus caminos se cruzaron, todo cambió. Porque a veces, detenerse es lo más valiente que alguien puede hacer. Y salvar a alguien es salvarse uno mismo. Si esta historia te llegó, compártela. Porque hay mucha gente allá afuera en la ruta necesitando que alguien se detenga. Y a lo mejor, ese alguien eres tú.